El tema para hoy que vamos a considerar es oír o no a la palabra. Y aquí, pastor, vamos a destacar algunas cosas que usted ya nos ha dicho, estos contrastes que vamos a ir viendo. ¿Oímos o no oímos? ¿Creemos o no creemos? ¿Estamos dispuestos a aceptar a Jesús o no? Bueno, de eso vamos a comenzar ya a hablar. Recuerde que estos temas están aquí en el prólogo del Evangelio de Juan y se van a desarrollar a lo largo del Evangelio. Y de hecho, ya en las 2 semanas anteriores hemos visto cómo estos contrastes se dan ya en las personas, en lo que ellos deciden al ver la evidencia de quién es Jesús. Por eso vamos a orar para pedir la dirección de Dios para nuestro estudio de hoy. Querido Padre, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra para aprender más y más de tu carácter. Hoy ayúdanos a escuchar tu palabra, a escuchar a la palabra, a fin de poder ser transformados en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, para este día, ya el día de ayer tocábamos este texto, pero hoy lo vamos a volver a tocar para concentrarnos en el tema de oír o no oír. Y es Juan capítulo 1, versos del 9 al 13. Ya ayer usted nos explicaba cómo el verso 12 está al centro de la estructura literaria con la que Juan escribió, y esto es muy interesante, y justamente aquí nos presenta un poco los contrastes que hay entre quienes aceptan y quienes no aceptan la palabra de nuestro Dios. Dice en los versículos 9 al 13 de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, pastor, aquí es sorprendente esto, porque aquí nos presenta la dura realidad del ser humano que vive en pecado. ¿Cómo es posible que no estemos dispuestos a escuchar, que no estemos dispuestos a ver la luz verdadera, que no estemos dispuestos a creer en aquel que ha venido para darnos salvación? Precisamente el texto responde con esa pregunta que se ha hecho. Y noten que ahí dice claramente, el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. ¿Y por qué no lo conoció? Porque el mundo estaba en tinieblas, sí, porque estaban ciegos. De hecho, cuando yo vi el título de la lección de hoy, bien podía también decirse ver o no ver, sí, porque oír la palabra, nosotros lo hacemos, pero ellos vieron a la palabra. Recuerden que eso es lo que está diciendo Juan, el Logos, Jesús, quien era Dios, quien es un ser divino, es un ser eterno, quien estaba con Dios desde el principio en una relación de igual a igual, no subordinado, no ahí inferior, sino estaba con Dios, no hace ninguna distinción. Y además de eso, era Dios. El texto griego permite la construcción y Dios era el verbo. Así que es aún todavía más enfático. Jesús era Dios que vino a este mundo y entonces Él se presenta como la luz. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Nosotros ya lo habíamos visto anteriormente cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz siempre es un factor, bueno, que ha sido estudiado a lo largo de los siglos, y aún las personas antes que no había tanta ciencia, cuando digo antes estoy hablando de muchos siglos, sí, atrás, intuyeron, por ejemplo, cuando veían el sol es una fuente de luz y hay energía y ya se sabe cuál es el problema si el sol no alumbrara. Así que aún ellos en el pasado tuvieron esa intuición que la luz era necesaria. En su ignorancia, algunos pensaron que el sol era lo más grandioso en este mundo y lo adoraron como que era algo para ser adorado. Pero nosotros sabemos lo que está diciendo aquí el libro de San Juan, que Él hizo todo lo que hay. Gracias a Jesús, nosotros tenemos la lluvia, el sol, los alimentos.
no solamente, no estoy hablando cuando Jesús vino a este mundo y se hizo hombre, estoy hablando desde ese principio de la creación, ya Dios estaba. Antes que todo fuera creado, ya Jesús estaba con Dios. Él era la palabra, y eso es lo que nos está demostrando Juan aquí. Ahora, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Por qué dice luz verdadera? Si yo estoy diciendo que algo es verdadero, es porque hay algo que es falso. Porque en este mundo se ha tratado a través de filosofías, sistemas, otras ideas, se ha tratado de encarrilar al ser humano, se ha tratado de dar una solución a los problemas que el ser humano tiene, pero no se ha encontrado. Pero Juan dice, es que aquí está la luz que es verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y ese es Cristo Jesús. Pero luego viene una noticia que es triste. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué será que no lo recibieron? Precisamente porque no tenían luz en sí mismos, porque estaban ciegos. Tan ciego estaba el ser humano que se necesitaba alguien para decirle dónde está la luz. Si quieren notemos, porque ese texto creo que no lo estudiamos antes y probablemente ya no lo estudiamos después, pero es el versículo número 6 hasta el 8. Que dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Muy bien. Ahora, nosotros hacemos una pregunta. Yo cuando estaba viendo esto me hice una pregunta. Bueno, si Jesús era la luz, alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ¿por qué se necesita que haya alguien que dice que dé testimonio de la luz? ¿Acaso yo tengo que decirle, mire para allá, ahí está la luz, usted la está viendo? Entonces la respuesta es que la única manera como alguien tiene que decirle a uno dónde está la luz, es que alguien esté ciego. Sí. Por eso es que la historia que estudiamos anteriormente del ciego de nacimiento ilustraba perfectamente al pueblo judío, a los líderes religiosos, pero no solo a ellos, sino a todos los seres humanos y a nosotros también. Así es. Que no podemos ver la luz porque estamos ciegos y necesitamos un guía, necesitamos que alguien venga. Juan vino como un guía para decirle a aquellos que no podían ver dónde estaba la luz, que la luz había llegado. Por eso fue uno de los testigos. Bueno, a través del libro de Juan, este es otro tema que hay en el libro de Juan, vamos a encontrar diferentes testigos, diferentes personas que dan testimonio de Jesús, incluyendo Juan el Bautista, el testimonio de Moisés, ya se menciona también en el libro de Juan, los discípulos, Dios da testimonio de su Hijo, sus obras dan testimonio, o sea, todos testificaban que Jesús era la luz que había venido a este mundo. Pero lastimosamente la luz no se impone sobre las personas. Si alguien no quiere ver la luz, tiene que permanecer en tinieblas. Solo que esa luz, si ha sido enviada y una persona está en contacto con la luz y no la recibe, esa luz se convierte ahora en juicio y condenación. Y ahora, pastor, llama mucho la atención esto porque quiere decir que estamos ante voy a usar esta palabra, un cambio de cosmovisión cuando aceptamos a Jesús. Si lo aceptamos a Él, nuestra vida cambia, nuestra visión cambia, porque si aceptamos la luz, ahora vemos las cosas. Me recuerda la frase que aparece, de hecho, en nuestra lección sobre C.S. Lewis, que dice que cree en el cristianismo como se cree en el sol, no solo porque se ve el sol, sino porque la luz del sol le ayuda a ver todo lo demás. Y en ese sentido, pastor, cuando la Biblia dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿qué implicaciones tiene para esa nueva criatura que ahora es llamada hija de Dios o hijo de Dios cuando ha creído en la luz que es nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, este pasaje tiene implicaciones muy buenas. Sabe que está hablando aquí de dos tiempos, pero que ambos deben complementarse, porque primero dice, mas a todos los que lo recibieron, aún en griego, esto es una construcción en pasado, auristo, un pasado, y dice los que lo recibieron. O sea, hubo un punto, hubo un momento
que una persona decidió, cuando vio la luz, decidió recibirlo. Pero luego dice a los que creen en su nombre. Está hablando de un presente. Noten, habla de un tiempo pasado y habla de un momento presente. Entonces aquí ilustra, y esto es fenomenal, ilustra el proceso de la salvación en una persona. Primero hay un punto de partida, pero eso quedó en el pasado. Pero no debe ser algo, una vez salvo, siempre salvo. No. Aquí este texto está aclarando que esa filosofía no es correcta. Bueno, ya yo creí en Jesús, cuando yo estaba pequeño me bautizaron, o un día fui a un estadio, un predicador dijo que pasáramos al frente, yo pasé llorando, ya recibí a Jesús, ya estuvo. Pero noten cómo dice, a los que creen. Está hablando de una acción continua. No basta de solamente recibir a Jesús, tenemos que cada día nosotros creer en Él. Y por eso dice, más a todos los que lo recibieron. Gracias a Dios, mire, cuando uno lee el versículo 11, si se quedara hasta allí, sería fatal. Sí. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y diríamos, Dios fracasó en su plan. Estaríamos hablando aquí de una fatalidad, de una desgracia. Pero el versículo 12 dice, no todos lo han rechazado. Hay un grupo de personas que lo han recibido, siguen creyendo en Él. Y entonces ahora ellos son no siervos, no súbditos, son hijos de Dios. Amén. Eso es lo maravilloso. Por eso el Verbo, por eso Dios se hizo carne y vino a este mundo para que nosotros pudiéramos ser elevados a la esfera de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Recibirlo y continuar creyendo en Él. Que el día de mañana vamos a estudiar más acerca de esa palabra que es una de las favoritas para Juan en su libro, creer. Por eso es que hoy la invitación para nosotros es para aceptar las evidencias. ¿Sabe? Porque aquí dice la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, o que venía a este mundo, esa luz. Yo estaba viendo que la construcción, porque de esta frase, aún en el idioma griego, es un poco complicada. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el mensaje que quiere dar aquí Juan? No está hablando de un universalismo que todos se van a salvar, sino que está diciendo que la luz que Jesús da es tan abarcante que aún refleja sobre aquellas personas que tal vez no tienen un concepto, una noción de Él. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, aquellas personas que yo cuando estudiaba sociales y uno veía de los indígenas, de los mayas y todas esas personas, bueno, ¿será que escucharon un día acerca de Jesús? ¿Será que escucharon el Evangelio? Aquí este texto me está diciendo, Pablo lo confirma allá en Romanos, aquellos que no tuvieron ley, que no tuvieron revelación. Dice Pablo, hay algo en su conciencia. Aquí dice Juan, que Jesús de alguna manera se refleja sobre todos los seres humanos, y aún una persona en esas condiciones, digamos una selva, que nunca conocieron de la Biblia, nunca escucharon hablar de Jesús, si había en sus corazones, y de hecho esto Elena de White sí lo dice, que aún en esos lugares Dios siempre tuvo sus testigos. No sabían el nombre de Jesús, no sabían del Espíritu Santo, pero la luz estaba ahí alumbrando. Vemos cuán abarcante es el amor de Dios, solo que esa no es nuestra condición. Nosotros no estamos en esa categoría. Ya tenemos mucha luz que está alrededor, pero tengamos cuidado que aquí dice que aún aquellos que tuvieron en presencia personal a la luz, lo rechazaron. Así que es tan peligroso. A veces entre más evidencia hay personas que dicen, no, si Dios me hace este milagro, si Dios me ayuda en esto, y sucede que Dios viene y les ayuda. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo ahí? A veces algunas personas más se hunden en la incredulidad, porque no son esos tipos de milagros que siempre funcionan para acercarnos al Señor. Y finalmente, pastor, para nuestra reflexión de hoy, si alguien ha comenzado a caminar con Cristo y siendo que con la llegada de Jesús a nuestro corazón debe cambiar nuestra cosmovisión, porque ya nos lo decía usted, pastor, somos ya ahora hijos de Dios, pero si alguien dice, yo todavía siento que no he cambiado, o si todavía no hay cambios en la vida, porque deben suceder cambios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer hoy para que la luz realmente brille sobre nuestra mente, sobre nuestro ser, y podamos vivir
con ese llamado que Dios nos ha hecho. Muy bien, este evangelio de Juan nos habla que hay un aspecto bien importante, y por eso lo vamos a ver el día de mañana, y es creer. Y sabe que el cambio en la vida implica que se ha creído verdaderamente, porque hay un tipo de creencia que no nos está ayudando. Entonces necesitamos saber verdaderamente qué es creer, pero más que todo en lo profundo de nuestro corazón está ese problema que es el pecado, y que a veces nos hace poner barreras para que la luz pueda entrar a un lugar. Y si la luz no entra, puede ser que yo le estoy impidiendo a Jesús que entre en ciertas áreas de mi vida. Por eso es que algunas personas dicen, no, es que yo siento que no hay cambio. Por esa razón. Pero esta hora nosotros le decimos, bueno, dice la palabra de Dios, esto no es por sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino de Dios. Sabe que la salvación es por la gracia de Dios, y debemos dejar que Dios opere y obre en nosotros. No es por nuestros méritos ni nuestros esfuerzos. Puede ser que está intentando solo, que está intentando sola. Sin embargo, creo que Dios desea algo más con nosotros. Es lo que vamos a ver más adelante, que el apóstol Juan, bueno, aquí lo mencionó ya en este versículo 10, el mundo no lo conoció. La palabra conocer significa algo más íntimo. Eso significa, y en la Biblia de hecho esto hasta se refiere aún a las relaciones de pareja de un esposo y esposa, y Juan está yendo en ese sentido. O sea, quiere decir que si una persona dice, yo estoy luchando y no sé este pecado y nunca lo dejo y siempre, es porque no has entrado en una intimidad con Dios, se lo aseguro. Cuando uno entra en una relación íntima con Jesús, realmente Él comienza a expulsar las tinieblas, porque Amén. Eso es lo lindo de la luz. No hemos dejado que la luz alumbre en ciertas áreas de nuestra vida, porque por más oscuro que esté un lugar y por más pequeña que sea una luz que se enciende, siempre ilumina. Aún un cuarto oscuro, y puede ser una luciérnaga, sí. Imagínense, y una luz que viene natural ahí, pero alumbra, algo alumbra. Entonces, amigo, amiga, si tú estás luchando y tú dices, no, es que en mi vida no hay avance, tenemos que aprender esa clave. Por eso estamos estudiando este evangelio, que es conocer a Jesús y qué es creer en Él. Porque si realmente nosotros entendemos esas dos cosas, Él se encarga de expulsar las tinieblas. Amén. Así que pendientes para el día de mañana, que vamos a hablar sobre el tema de creer o no creer. Así que vamos a pedir al pastor que ore por nosotros para que hoy podamos permitirle a Jesús que more en nuestro corazón y que ilumine todo nuestro ser. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque Jesús es la luz, Él es la vida, en Él estaba la vida, a Él nadie le ha dado vida porque Él es Dios. Te damos gracias porque esa vida, ese verbo se manifestó en esta tierra para revelarnos más acerca de quién es Dios, porque es el que conoce qué es ser Dios. Por eso en este momento pedimos, Señor, que esa luz continúe alumbrando en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a abrir todas las ventanas y puertas de nuestro hogar para que esa luz pueda entrar hasta el último rincón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.